Nuevamente con ustedes, alumnos y alumnas del curso de Antropología Jurídica. Esta es para desarrollar el tercer tema consignada en la primera unidad de nuestro curso. Este está relacionado al concepto y naturaleza de sociedad, para cuyo efecto vamos a comenzar señalando que no hay un concepto claro entre los científicos sociales sobre el significado real de sociedad. Por ejemplo, Gladys Bryson dice: en la larga historia que se ocupa de la vida de los seres humanos, reunidos en grupos, quizás ninguna tenga menos precisión en el uso que el término sociedad. Por su parte, Sorokin, en su libro Sociedad, Cultura y Personalidad, elude toda definición de sociedad y prefiere referirse a la estructura genética de los fenómenos sociales que nos ofrece tres aspectos fundamentales: la personalidad, la sociedad y la cultura. Por su parte, el Ichinoi, ¿no? Señala que en su uso general la sociedad se refiere meramente al hecho básico, ¿no es cierto?, de la asociación humana. Cuando uno revisa la RAE, la Real Academia Española, puede encontrar el concepto de sociedad, que nos dice, ¿no?, que la sociedad es un conjunto de personas que viven en un determinado territorio y que se rigen por ciertas características comunes: una lengua común, los mismos problemas sociales, las mismas expectativas, que poseen conciencia de grupo, o sea, identidad de grupo, y cooperan para su mantenimiento y preservación. Sin embargo, todas estas características están muy lejos del verdadero significado de la sociedad por las siguientes razones. En primer lugar, que la sociedad es la única forma posible de supervivencia entre los individuos de las especies gregarias, o sea, de las sociedades que viven en manadas, en grupos, ¿no?, etcétera. En segundo lugar, la sociedad no es atributo exclusivo de la especie humana, ¿no?, porque hay sociedades de animales que pueden ser superiores o inferiores, ¿no?, perfectamente organizadas y jerarquizadas, tal como sucede, por ejemplo, en la sociedad humana, ¿no?, de cuya división y coordinación el trabajo depende de la supervivencia de sus miembros. Por ejemplo, animales superiores. ¿Han visto ustedes que la manada de leones tiene una cabeza? Es el rey león, ¿no es cierto?, que tiene ciertos privilegios. Él no trabaja, pero come la primera carne, la primera presa, ¿no? Ejemplo de animales menores. Observen ustedes cómo están organizadas las hormigas, las abejas, ¿no? Del trabajo en equipo depende la supervivencia de todos los miembros de su especie. Todo esto nos lleva a enfatizar dos aspectos fundamentales. Que la condición común de toda sociedad es el hecho de que la vida de cada individuo depende de la actividad de los demás. B, que la especie humana, ¿no?, como las demás especies gregarias que viven en sociedad, son producto de la condición social. En consecuencia, el hombre, tengan mucho cuidado en esto, ¿no?, lo que señalo: el hombre no es social porque es humano, sino al revés. Su condición humana deriva de la estructura social de su especie. Repito, ¿no?, el hombre no es social porque es humano, sino al revés, porque su condición humana deriva, ¿no?, de la naturaleza social de su especie. En conclusión, podemos decir, ¿no?, que la sociedad es un conjunto permanente y organizado de individuos relacionados por la necesidad común de satisfacer imperativos a fines de supervivencia. Como parte de este tema, también tenemos que señalar en los niveles de sociedad, ¿no? De acuerdo a los estudiosos en la materia, señalan de que hay tres niveles de sociedad. El primer nivel corresponde, según los biólogos, al tipo de agrupaciones biosociales,
y está referido fundamentalmente a los insectos sociales, a los insectos que viven en sociedad, que viven en manada, en grupo y que trabajan en grupo, ¿no es cierto? Por ejemplo, las hormigas, las abejas, etcétera, ¿no? Cuyos individuos, cuyos miembros realizan funciones que contribuyen a tres aspectos fundamentales: nutrición, reproducción y adaptación de la colonia al medio ambiente. El segundo nivel es denominado psicosocial, ¿no? Está referido a los mamíferos mayores, que según Chauchar, un estudioso en el tema, eh, es el nivel sintético en el cual el animal busca dominar su automatismo y a darse cuenta de las situaciones y adaptarse a ellas. Eh, y como ejemplo, pudiéramos ver quienes ven con alguna frecuencia las manadas de los ñu en los documentales de la National Geographic, etcétera, ¿no? Podemos observar que cuando una mamá ñu pare, un becerro ñu, este becerro máximo a los 3 4 minutos tiene que ponerse de pie y tener la capacidad de correr casi a la velocidad de la madre, porque de ese automatismo, ¿no? De esa propiedad depende su vida, su existencia. El tercer nivel, o el llamado también el nivel de abstracción, ¿no? En este nivel se encuentra el hombre y permite entonces al hombre diferenciarse del animal, gracias a su capacidad de asimilación consciente y transmisión de ese proceso. Lo que ha hecho posible el ascenso del hombre hasta el tercer nivel puede explicarse de dos maneras, de dos órdenes. Primero, en el orden cuantitativo, al aumento de los atributos psíquicos, ¿no? Y al orden cualitativo, a la transformación de las percepciones de la realidad en signos, símbolos, capaz de organizarse mentalmente para luego transmitirlos a otros miembros de su especie. Entonces surge pues la abstracción, la manera de pensar, la cualidad de pensar, ¿no es cierto? Que empieza con la conciencia de la semejanza y la diferencia de los objetos, en su esencia o noción. Entonces la abstracción, la facultad de pensar conscientemente, ¿no? Es la esencia y la base de la cultura, ¿no? Que ha surgido de la condición social del hombre. Gracias, y con este tema nos vemos en el cuarto tema.